El progreso, el aumento de población y la urbanización son términos que están directamente relacionados, porque si hay progreso, eso significa que existirán más posibilidades de crecer como persona, de crecer en un empleo o de crear una empresa, y esto permite que las personas se asenten en un lugar. Esto es conocido a muy grandes rasgos como sedentarismo, y esto es lo que le permite de una u otra manera a la población aumentar. Y si la población aumenta, esto significa que por consiguiente la ciudad también debe aumentar. Y este aumento de la ciudad es conocido como urbanización. ¿Pero por qué es necesaria la urbanización? Fácil. Si hay personas, es necesario que haya más viviendas, mejores medios de transporte, una mejor infraestructura en la ciudad, para así lograr suplir todas las demandas de esta gran masa de personas. Es cierto que es necesario todo este proceso de la urbanización, pero ¿a qué costo? ¿Y el fin justifica los medios? ¿Es la única manera? Bueno, es hora de preguntarle a uno de los héroes de la patria, un soldado que dio su vida para garantizar el progreso de nuestra hermosa ciudad y que con su muerte generó uno de los principales lugares de esparcimiento cultural en Cali. El río Cali nace en los Farallones, específicamente en el Alto del Buey, que se extiende desde el oeste de la ciudad hasta el noreste de la misma. Antiguamente en lo que hoy es el Museo de la Tertulia y parte de la Avenida Colombia, el río tenía un balneario natural que los ciudadanos caleños solían visitar con frecuencia los fines de semana. Este era conocido como el Charco del Burro, hasta el 9 de marzo de 1956, que fue fundado el museo y con este fue sepultado el charco. En realidad no hay una versión confirmada, pero existen varias teorías. Una de ellas es que la alcaldía de la ciudad necesitaba urgentemente ampliar la Avenida Colombia para así lograr una mejor movilidad en la ciudad y facilitar el acceso a la vía al mar. Por esta razón se crea un proyecto para cambiar el cauce del río, secar el balneario, rellenarlo y así lograr ampliar la vía. La otra versión dicta que a uno de los integrantes de la Junta de la Tertulia, Octavio Gamboa, se le encargó la tarea de buscar un nuevo espacio para la Casa Cultural, pues así comenzó el Museo de la Tertulia, siendo una casa cultural de esparcimiento en San Antonio. Entonces, el ilustre personaje decide que el espacio en donde estaba el charco sería un excelente lugar, así que se toman cartas en el asunto. Se presenta el proyecto a la alcaldía y se empiezan a adelantar los labores para cambiar el cauce del río, secar el balneario y rellenarlo, para construir ahí el nuevo museo. Ahora bien, en algo coinciden todas las versiones. De un momento a otro, como por arte de magia, cuando el charco ya se estaba empezando a secar, en las laderas del balneario aparece un letrero que dice: "Bote su basura aquí", y los caleños, ni cortos ni perezosos, empezaron a arrojar todo tipo de escombros y desechos. Lo que antes era el mejor parche de domingo, ahora era el tarro de basura común de los caleños. Poco a poco se empezó a rellenar el antiguo balneario con basura. Luego se empezó a construir el museo y la avenida sobre toda la basura de los caleños con la que habían rellenado el balneario, y así lo que antes llenaba de felicidad y diversión a los ciudadanos ya no era más que una pila de desechos. Ahora la pregunta es, ¿acaso a nadie le importaba la muerte del charco? ¿Por qué los caleños le hicieron caso a este letrero? ¿El progreso de la ciudad valía de la muerte del charco, la contaminación del río, el sesgo de toda la fauna y flora que se beneficiaban del balneario? ¿Dónde quedó la ética y la moral ambiental de los caleños, el sentido de pertenencia de los caleños por lo que es suyo? Y por supuesto, ¿no había otra forma u otro lugar para que todos salieran beneficiados? El Charco del Burro es solo un ejemplo del avance descontrolado de la sociedad caleña. Es solo otra muestra de la falta de sentido de pertenencia que tenemos los caleños por nuestra ciudad, por nuestro planeta, y del poco aprecio que le tenemos a las generaciones futuras. Otro ejemplo de esto, que es algo más actual, es la rápida urbanización de Pan. Este es un soldado solitario que está en una guerra en contra de la ciudad, pero que va perdiendo, y de seguir así será un Charco del Burro más. El río Pansi tiene su nacimiento en las cumbres del Parque Natural Los Farallones de la ciudad de Cali. La abundancia de peces que habitan en el lugar hace que sea un espacio de avistamiento de aves. También tiene condiciones de bosque húmedo, por lo que cuenta con una gran variedad de flora y fauna. Todos estos factores convierten a este paraíso natural en una atracción para los caleños. Emana magia y tranquilidad, y como es de esperarse, recibe a la mayoría de las personas que deciden pegarse un chapuzón en familia en el tradicional paseo de olla. Según un artículo encontrado en un periódico importante del país, el problema no es la cantidad de personas ni que hagan paseos de olla. El problema surge cuando el turista no tiene sentido de pertenencia por el lugar y lo usa como su basurero, como su grifo gratuito de agua para lavar su carro. Y obvio también es problema que todos los caleños con algo de solvencia económica
tienen el sueño, el deseo, la aspiración de comprar su casa o un terreno en Pance, lo que provoca que se reduzcan las zonas verdes, se talen una gran cantidad de árboles para construir, que se generen más desechos y que se obtenga un aumento en la producción de aguas negras en la zona. Y en realidad esto no sería un problema si existiera un control, pero no hay tal. Es tan fácil como mirar por la ventana de su carro cuando pase por la curva del Bofe. Después de esta, a unos cuantos metros más adelante, se encuentra una gran cantidad de urbanizaciones. Si seguimos subiendo por la vía, nos daremos cuenta que los parches de árboles talados son muy grandes y que según estudios del DACMA y la CBC, en Cali hace falta unos 450.000 árboles, que en las construcciones a la ribera del río son muchas, sobre todo cuando vamos llegando a la zona del pueblo Pance. Dichas construcciones no cuentan con un sistema de acueducto eficaz. Según un estudio realizado y publicado por el periódico El País, en el pueblo las casas están próximas al río, algunas casi sobre él, y le vierten sus desechos, como lo hacen también casi un centenar de negocios de todo tipo, balnearios, restaurantes, moteles y marraneras. Solo falta que se apruebe algún tipo de proyecto de ley para construir un museo o que se necesite ampliar la carretera, algo que en Pance se debe hacer, pero se debe hacer con una ideología bien aplicada del consumo sostenible y de que de un momento a otro, como por arte de magia, aparezca un letrero que haga permitida la acción de arrojar la basura al río, para que este en unos años sea una zona ideal para ampliar la ciudad y se vendan casas como si nunca hubiera existido un paraíso natural en este lugar. Como se dijo al principio, el problema no es la urbanización, porque esta es necesaria. El problema es la falta de conciencia que se tiene a la hora de hacerla. El problema no es aplicar el concepto de consumo sostenible, o mejor aún, el desconocimiento del mismo. Por si no lo sabían, el consumo sostenible, según el primer simposio de Oslo en 1994 y la tercera sesión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible, la CSD tercera, en 1995, es el uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas, proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones. Pero, ¿será verdad que no conocían este concepto? ¿O tan solo se hacen los ignorantes para poder ganar dinero a costa de la destrucción masiva de los recursos naturales? ¿Será que si nuestros antepasados hubieran acabado con todos sus recursos naturales, hoy nosotros existiríamos? Bien, es hora de hablar de nuestro último combatiente, el luchador que está en el ring enfrentándose contra el progreso para sobrevivir, el humedal El Cortijo contra la terminal sur del Mío. En el 2008 llega a Cali una de las mayores muestras de progreso para nuestra ciudad, el Mío, Masivo Integrado Occidente, el cual es un transporte público. En 2015 usaron un promedio de 335.000 personas diarias en la ciudad. Este prometió ser un reductor en la contaminación producida por otros medios de transporte y que las personas iban a llegar más fácilmente a sus destinos. Este proyecto no ha cumplido a cabalidad con sus promesas, pues uno de sus principales problemas es la congestión que se genera en la estación de universidades al sur de la ciudad, donde muchos de los buses terminan su recorrido. La congestión es generada por la dependencia del semáforo que tiene la estación, por la cantidad de personas que hacen uso de la estación y el espacio reducido que tiene la misma. Para solucionar esto, la alcaldía propuso un proyecto en donde se crearía una terminal más grande de buses, con mejores accesos que aliviaría toda la congestión en la estación de universidades. Hasta ahí todo va bien, no hay ningún problema. Pero todo cambia al momento en el que se anuncia dónde se hará dicha terminal. Según lo planteado, el proyecto será cerca del humedal El Cortijo, el cual es una madre vieja. Estas son relictos de antiguos cauces del río, paleocauces, como antiguos brazos ya cerrados y sin conexión, tramos o curvas del cauces aislados como productos de su estrangulamiento en meandros, así como por el aislamiento progresivo y el cierre de tramos de cañas o bahías de ciénagas por colmatación. En el humedal hay diferentes especies de fauna y flora de gran valor para la cultura natural autóctona de la región. Este humedal ya ha sido antes afectado por la construcción de conjuntos residenciales cercanos al mismo, y se habían adelantado obras autorizadas por la CBC para realizar un jarillón para separar el humedal del río Lilí. Pero este no es el único problema que trasnocha al humedal, también hay ganado bovino en la zona, algo que no debería estar ahí.
Para la construcción de la terminal se planea hacer otro jarillón, aparte de los dos que ya existen en el humedal, para poder comenzar con las obras de la terminal. Porque en los otros dos jarillones no se logró la meta propuesta, que era controlar el cauce del río. Si se realizara esta obra, se estarían afectando todas las especies de fauna y flora que habitan en el sector, sin contar el hecho de que probablemente se asesinaría el humedal. Los defensores del proyecto argumentan que será un gran avance para la movilidad de la ciudad, lo cual es cierto, pero en realidad es la única zona en donde se puede realizar este. ¿No hay una opción donde todos quedemos felices? En realidad no queremos tomar partido en esta situación porque la desinformación ante este tema es muy grande, pero sí estamos seguros de que hay otras opciones en donde todas las partes afectadas por este proyecto salgan bien libradas, tanto como los habitantes del barrio, como la ciudad y como el humedal. En conclusión, es cierto que el progreso es algo inevitable y es necesario para lograr competir con las grandes naciones, pero no podemos olvidarnos de que existen conceptos como el consumo sostenible que permite asegurarle un futuro a las próximas generaciones. Progreso no puede ser una excusa para que pequeñas élites se apoderen y destruyan todos los recursos de nuestro planeta. Es necesario educarnos y entender que el dinero no se come, no se respira, no se bebe. Y aunque si se pudieran hacer todas esas cosas, con este sería imposible el uso tan desigual de los recursos.